Bienvenida. Buenos días, estudiantes, profesores, público en general. La ponencia del día de hoy está El Salvador minando a partir de la energía de los volcanes. Esta charla va a ser presentada por el doctor Carlos Eugenio Martínez Cruz. Voy a leer su reseña curricular. El doctor Carlos Eugenio Martínez Cruz labora como profesor de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Eléctrica en la Universidad del Salvador. Es ingeniero electricista también por la misma universidad. En 2007 obtuvo el grado de doctor en telecomunicaciones por la Universidad Carlos III de Madrid. En 2012 obtuvo la distinción Senior Member de la IEEE. En 2016 recibió de la Sociedad de Comunicaciones en la región de Latinoamérica el premio al servicio distinguido por su destacada contribución al desarrollo de las actividades de la Sociedad de Comunicaciones de la región IEEE Latinoamérica, la región 9. Actualmente el doctor Carlos Martínez es el presidente de la sección IEEE de El Salvador. Sus principales áreas de interés son el procesamiento de señales, redes de mallas, sistemas embebidos, las comunicaciones móviles, el acceso al internet rural y el monitoreo remoto. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues voy a hacer la palabra al doctor Carlos Martínez para iniciar con su presentación. Adelante, doctor. Bien, tengan buenos días todos. En primer lugar, darles las gracias a Reinaldo por haberme invitado a presentar esta charla a ustedes. Yo soy profesor en la Universidad de El Salvador, como lo dijo Reinaldo. Quizás solo matizar algo. Fui presidente de IEEE, sección El Salvador, así que a partir de 2020 dejé de ser presidente. Quizá esta sería la agenda de lo que vamos a hablar en esta charla. Yo intentaré que esto se reduzca a 30-40 minutos. Y si hay alguna pregunta sobre alguno de los tantos temas que vamos a tratar, en esa sección de preguntas donde podemos extendernos en mayor detalle, pero se van a dar cuenta de que vamos a hablar de bastantes cosas, de política, de tecnología, de informática, de dinero, de finanzas. Varios temas se tocan aquí, ¿verdad? Lo que ustedes ven a la izquierda es uno de los volcanes más jóvenes de El Salvador, que es el volcán de Izalco. Y me llamó la atención esta fotografía, digamos, retocada, ¿verdad? Tuneada, con esos dos rayos láser. Creo que es bastante habitual en la comunidad Bitcoin ver que los Bitcoiners, ¿verdad? Las personas que utilizan Bitcoin, se ponen estos rayos láser como en sus ojos. Y ellos lo que quieren decir que son personas bastante enfocadas en el uso y el desarrollo de esta cripto. Entonces me llamó la atención y también para empezar a poner esto en contexto. Entonces los temas que vamos a tratar es primero la ley Bitcoin, que es una ley que se introduce en el 2021 en El Salvador, en septiembre. Hablamos luego de Bitcoin y la blockchain. Luego comparamos los sistemas centralizados y descentralizados, los sistemas monetarios, para entrar ya luego al tema de minado de criptomoneda y su contexto energético. El presidente de El Salvador envió un video al Congreso Bitcoin que celebró en la ciudad de Miami en el mes de junio del 2021. Él explicaba de que el país se iba a pasar una ley que iba a hacer de Bitcoin una moneda de curso legal, ¿verdad? Entonces, luego, en la semana donde se pasa la ley, echan a andar un space de Twitter, ¿verdad? Donde un bitcoiner que se llama Nick Carter, paralelo a la sesión del Parlamento, organiza esta sesión virtual, ¿no? Y donde interviene el presidente y un montón de personas del mundo Bitcoin que le hacen preguntas. Una de esas preguntas es en relación al minado de cripto. Pregunta, mire, El Salvador va a minar cripto, y él responde, miren, yo no sé de eso, no sé qué es. Uno de mis hermanos, que es un bitcoiner, ¿no? Dice que muchas ideas van a surgir de esto. Un día más tarde, en su estilo, ¿verdad? Utilizando la red Twitter, publica un video donde aparece una fumarola y él dice, miren, mis ingenieros acaban de descubrir un pozo geotérmico de 95 megavatios. Y me gustaría que se quedaran con ese número, 95 megavatios, ¿verdad? Porque como vamos a ver al final, ¿verdad? Surge la pregunta, ¿existe un pozo geotérmico de 95 megavatios? Es el valor típico de un pozo geotérmico en cuanto a producción de energía. Pero ese fue el anuncio que él dio, y salía también una maqueta de una central geotérmica así futurista, ¿verdad? Y él decía, miren, vamos aquí a minar cripto, nos vamos a enriquecer, con esto vamos a pagar la deuda externa de El Salvador, que alcanza o supera ya el 90%
del Producto Interno Bruto. Y bien, era el mensaje con el que se estrenó. En la diapositiva aquí pueden ver también una foto icónica de lo que es el Bitcoin en este país. Ven ahí un señor que vende un hielo con dulce, ¿verdad? No sé cómo se llamará en México, pero en El Salvador se llama minuta, ¿verdad? Y raspan hielo, están las maquetas de hielo, lo raspan y le ponen dulces azucarados de diferentes sabores. La fotografía se hizo icónica porque, bueno, lo que quieren decir es que hasta ese señor que en la playa vende esas minutas, él acepta el Bitcoin como moneda de curso legal, ¿verdad? Esto es como un símbolo, ¿verdad? También ese señor se convirtió en símbolo porque con las políticas así bastante represivas que ha instaurado este gobierno, pues lo metieron a la cárcel para esto. Esto también es una de las cosas que suceden aquí en este país. Al mismo tiempo, se hace el anuncio de que el Bitcoin va a ser moneda de curso legal. Vimos que el Bitcoin alcanzó unas cifras que nunca se habían alcanzado. Llegó a valer cerca de $70,000 cada moneda de Bitcoin. También se llegó a superar el billón de dólares en el mercado bursátil. En contexto, ese billón de dólares que en inglés es trillion. Tengan presente, en inglés hablar de billion es miles de billones y hablar de trillion es hablar de billones en español. Entonces, para ponerlo en contexto, miren, si comparamos Bitcoin con las empresas que capitalizan en bolsa, ¿verdad? Pues Bitcoin estaba, dentro del top 10, de las primeras 10 empresas, ahí se ha movido Bitcoin. Estas empresas también se mueven con el tiempo, ¿verdad? O sea que este dibujo que vemos aquí no necesariamente tiene por qué ser el mismo ahora, ¿verdad? Bueno, esa era la posición que alcanzaba Bitcoin cuando superó el billón de dólares. Si lo queremos ver en un contexto de los mercados de valores mundiales, por ejemplo, comparado con el bono, el mercado de bonos es en este momento 120 veces mayor. El mercado de las bolsas de valores, si sumáramos el precio de todas las bolsas de valores en ese momento que Bitcoin superó el billón, era 90 veces más grande, y si juntáramos todas las reservas de oro, veríamos que el valor es 11 veces más grande que el valor de mercado de Bitcoin en ese momento. Solía decir cuando se pasó la ley Bitcoin de que se iba a utilizar para el envío de remesas. Eso vendría bien porque va a reducir el costo de las remesas. El Salvador recibe arriba de $7,000 millones en remesas. Yo creería que es como unas 10, 15 veces menos que México, creería yo. No, pero ahora mismo no tengo presente la cantidad de remesas que recibe México. A través de esta cripto se ofreció, ¿no?, que se podía mover dinero, ¿verdad? Y también se dijo de que no costaba nada, pero ya cuando vamos a indagar, ¿no?, cada transacción cuesta dinero. ¿Cuánto cuesta cada transacción? Lo que estemos dispuestos a pagar, ¿verdad? Si estamos dispuestos a pagar una tasa alta, pues la transacción se hará más rápido, porque es uno de los incentivos que tienen los mineros de Bitcoin para mover esas transacciones. Y en la gráfica vemos que se llegó a pagar hasta $63 en abril del 2021, como los valores más altos que se han visto en el histórico de esta cripto. Vamos a comparar dos sistemas, los sistemas monetarios centralizados y los sistemas monetarios descentralizados, es decir, hacemos un parón, nos olvidamos un poco de las políticas que se echaron a andar aquí en El Salvador, ¿verdad?, y los valores de bursátil del Bitcoin, y nos enfocamos en dos sistemas, el sistema centralizado y el sistema descentralizado. El sistema centralizado es como nosotros llevamos nuestras finanzas en términos generales, ¿verdad? Y el descentralizado es en el que se basa la tecnología blockchain. Bien, aquí a la izquierda ven este libro de la contabilidad que llevaba uno de los presidentes que ahora mismo está preso en El Salvador. Y a mí me pareció interesante ponerlo como ejemplo de que incluso los corruptos llevan una contabilidad. El cartel más sanguinario necesita llevar una contabilidad de sus transacciones. Y los campos que se establecen, los registros, son estándares. A la derecha vemos una tablilla de la cultura asiria, creo que en ese momento se le llamaban sumerios, si no me equivoco, donde ven que se lleva la contabilidad de los productos. Los productos son los dibujitos y las cantidades son los huecos en las tablillas. Entonces, a manera de broma, los que descubrieron esto decían que existió antes el Excel que el Word, ¿verdad? Entonces, era más imperioso llevar una
contabilidad, aunque sea rudimentaria, que aprender a escribir. Es como lo ponen así a manera de broma. Así rapidito, también otro libro de contabilidad famoso es el que llevaba George Washington. ¿Qué campos son los que pueden haber en un sistema, en un libro contable? Sencillito, aquí lo pueden ver. La fecha en la que se realiza la transacción, fecha y hora, es un retiro o un depósito, y el saldo. Eso es todo. Entonces, ustedes ven y revisan la libreta de su banco, si es que tienen, o lo ven en la web, en el servicio virtual que haya habilitado el banco, serán estos campos los que están ahí definidos. Aquí hay un ejemplo sobre el que vamos a ir bastante rápido porque pues, lleva un poquito de tiempo explicarlo, pero es cómo se da una operación cuando pagan con tarjeta de crédito. Entonces, por ejemplo, si pagamos con una tarjeta Visa, pues sacamos la tarjeta y se la enseñamos al tendero que nos haya atendido, ya sea un supermercado, un restaurante. La persona que nos coge la tarjeta la pasa por un post. Ese post se comunica con Visa, Visa revisa la identificación de esta persona y Visa también se comunica con el establecimiento. Luego en el número 6 podemos decir que Visa autoriza a la tienda que se puede ejecutar la operación. Luego la tienda donde se haya comprado pues carga el dinero que se haya que cargar y eso se reporta nuevamente a Visa y al banco. Así en términos rápidos es como funciona un sistema centralizado utilizando una tarjeta de crédito. Frente a eso tenemos los sistemas descentralizados. Un sistema descentralizado surge a partir de los efectos post-crisis financiera del 2008. Los ciudadanos culparon en Estados Unidos a los bancos de haber creado esa crisis. Los bancos se quedaron con mala prensa, ¿verdad? Porque ellos fueron los que condujeron a esa crisis y además fueron los beneficiarios de las ayudas que el gobierno federal de Estados Unidos concedió para salir de esa crisis. Entonces, un señor de apellido, que se llama Satoshi Sakamoto, un señor o una señora o un grupo de investigación, no se sabe. Él publicó un artículo donde decía, miren, yo propongo este sistema monetario descentralizado donde ya no vamos a depender de bancos. Y este sistema descentralizado resuelve las siguientes cuestiones. El problema del doble pago, que es un problema clásico en sistemas de pago electrónico. Y el doble pago es que yo compro dos productos al mismo tiempo y pago con el mismo dinero. Partiendo de que si lo hago en el mismo instante, no se sabrá si ya tenía saldo suficiente. Otro problema que planteaba era que no se iba a acuñar dinero por terceras personas, es decir, bancos centrales. Las transacciones iban a ser anónimas y que la cantidad de monedas a acuñar iba a ser limitada. Luego también, como un mecanismo de seguridad, propuso un algoritmo que se llamaba prueba de trabajo. Eso lo he establecido en el paper original que se publicó con el nombre de Satoshi Nakamoto. Bien, en la diapositiva podemos ver, quizás como anécdota, para ilustrar cómo se iba moviendo el tema del Bitcoin, dos pizzas que se suele decir que son las pizzas más caras que se hayan comprado en la historia de la humanidad. Y esto es que para mover el tema del Bitcoin, al principio había una lista de correo electrónico y casi nadie usaba eso. Esto entra a funcionar en el 2009, en el 2010 nadie lo estaba usando casi. Y alguien, para estimular que se utilizara, dijo, miren, en la lista de correo dijo, si alguien me trae dos pizzas, yo le voy a pagar con 10.000 Bitcoin. Había hecho las cuentas de que 10.000 Bitcoin más o menos equivalía a 20 o 30 dólares y dijo, bueno, eso es lo que valdría en Bitcoin esta pieza. Entonces, claro, traducido al precio actual de 23.000 dólares de este día, ¿verdad? Pues multipliquen 23.000 por 10.000, sería el precio en dólares que tendrían esas dos pizzas. Entonces, así de manera anecdótica está esto, ¿no? Son las pizzas más caras. Pero también le da una idea de que esto no despegó, sino hasta bastante después. Y que el precio del Bitcoin siempre ha sido alto. ¿Cómo se realiza una transacción en Bitcoin? Pues aquí lo podemos ver de manera así rapidita, donde unas dos chicas, Ana y Rosa, quieren hacer una transacción y Ana va a enviar dinero a Rosa, ¿verdad? Entonces nos centramos aquí en la figura de la izquierda, la que voy a magnificar. Entonces Ana abre su wallet. Esto de wallet también es dentro de la jerga de Bitcoin puede crear cierta confusión porque, por ejemplo, los monedarios electrónicos los han introducido también los bancos, las empresas de telecomunicaciones y probablemente más empresas de otro tipo, ¿verdad?
Esas wallets o monederos electrónicos solo sirven para depositar dinero ahí y utilizar dentro de los mismos servicios que ofrezca ese banco o esa empresa. Pero en Bitcoin es diferente el concepto de wallet, ¿verdad? Es ligeramente diferente. Entonces, dentro de las cosas importantes es que tenemos dos llaves, una pública y otra privada. La llave privada podrían verla como su password y la llave pública sería el equivalente al número de su cuenta bancaria. Entonces, Ana abre su wallet y escanea el código QR de Rosa, es decir, sería como la llave pública, es decir, el equivalente a la cuenta de banco, digamos, de Rosa, solo que es su dirección de Bitcoin. Entonces, dentro de su wallet, Ana define qué cantidad va a pagar y también qué comisión quiere pagar. Recuerden, ¿verdad? Si se paga una comisión alta, esa transacción se va a mover más rápido. Si se paga poco dinero, pues va a estar ahí en cola hasta que se ejecute, hasta que alguien decida ejecutarlo. Se envía el dinero y cuando se le da a enviar, aquí entra en operación el tema de los mineros. Por supuesto, al enviar el dinero, la billetera, la wallet, ¿verdad? Firma con la llave privada de que Ana es la que envía el dinero. La transacción se propaga y es validada por la red de nodos, aquí entran en juego la red de minado de Bitcoin, ¿verdad? Tenemos nodos y tenemos mineros. ¿Qué son los nodos? Computadoras especializadas. ¿Qué son los mineros? Computadoras especializadas. Los nodos llevan la blockchain, es decir, el registro de todas las transacciones que se realizan, y los mineros están recibiendo las transacciones y las apilan para formar bloques que acaban encadenándolos, y de ahí viene el concepto de cadena de bloques. Bien, los mineros apilan estas transacciones y empiezan a resolver una especie de desafío criptográfico al mismo tiempo. Ellos van apilando transacciones, compiten por cerrar un ejercicio criptográfico basado en un algoritmo que se llama bajo el principio de prueba de trabajo. El minero que resuelva este acertijo criptográfico, si queremos verlo de esa manera, se le adjudica como válido su bloque de transacciones y a cambio recibe un premio por las transacciones que se van a validar y un premio que la red le otorga, ¿verdad?, en Bitcoin a este minero. Entonces, el aliciente que tienen los que van a minar el cripto es ese premio. Quizá hagamos una pausa, ¿verdad? El aliciente que va a haber para alguien que quiera meterse en este negocio es cobrar ese premio. Por eso tenemos empresas o personas particulares que se plantean seriamente lo de minar Bitcoin, compran hardware, es decir, compran estas computadoras especializadas, las montan ahí donde la electricidad sea barata, empiezan a minar cripto. Es decir, minar cripto es a recibir esas transacciones, apilarlas y competir por resolver el acertijo criptográfico, de tal manera de que si se tiene suerte, se saca el premio. La idea de la cadena de bloques es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Un minero apila transacciones en bloques y este bloque resuelve el acertijo criptográfico, pues los nodos le dicen, bueno, tú has resuelto el acertijo criptográfico y tu bloque es el premiado, y ese se encadena con los bloques anteriores y con los bloques futuros. ¿Cuánto es el premio? Aquí lo podemos ver en la diapositiva. Voy a hacer más grande para que se vea mejor. Pues el premio va decayendo en valor con un ciclo de 4 años. Ahora mismo el premio es parece que de 6.25 Bitcoin, pero que resuelva el acertijo criptográfico antes que los demás, ¿verdad?, se llevará 6.25 Bitcoin. Si el Bitcoin ahora mismo vale $23,000, pues ahí tenemos como un poco más de $130,000 en premio. Sería el premio que se llevaría el minero que se saque esa lotería. Ese premio era más goloso, digamos, hace años atrás. Empezó con 50 Bitcoin, luego 25, 12.5, 6.25, y ahí pueden ir viendo el patrón, ¿verdad?, que se reduce a la mitad. Ahora mismo estamos en el ciclo que termina en 2024. A partir del 2024 entramos al siguiente ciclo y la recompensa será de 3.125. Más cosas, bueno, ahí en 6 pasos se resume el proceso de creación de un bloque, y ahora entramos un poquito a lo que es la minería, ¿verdad? Entonces aquí a la izquierda puse una fotografía de la fiebre del oro en Canadá, donde la gente iba con el sueño de volverse rico, hacían de herramientas, echaban
muchos materiales para minar oro y a la aventura. De manera similar, pues el minado de las criptomonedas tiene sus fases de idas a la fiebre del oro. Bien, recuerden, la idea original de esto era de que esto fuera abierto a la comunidad de usuarios de Bitcoin, ¿verdad? Y que cada usuario pusiese a servicio su computadora, ¿verdad? Para minar Bitcoin. Pero luego cuando se identificó esta recompensa, más personas quisieron ser receptores de esa recompensa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver a la derecha, arriba a la derecha, alguien que se compró un conjunto de laptops y las puso a minar criptomonedas. Esto con el tiempo dejó de ser rentable. ¿Por qué? Porque más personas hacían lo mismo, introducían quizá portátiles más potentes o otros empezaron a desarrollar hardware más potente. Entonces esto lo podemos ver en la siguiente gráfica. Ese hardware más potente eran FPGAs. Con FPGAs se empezó a hacer ese hardware. Y de manera similar a la izquierda también les pongo una fotografía donde la fiebre del oro conducía a que era también en mejor herramienta para extraer oro. Luego la evolución de esto fue pasar de primero minar Bitcoin con computadoras portátiles o de escritorio, luego a esas portátiles o a esas computadoras de escritorio introducirles tarjetas de procesamiento gráfico, acelerar la potencia de cálculo. Otra fase en la evolución del minado de cripto es la introducción de las FPGA que comentamos hace un momento, hasta lo que tenemos ahora, que son ASICs o System on Chips. ¿Qué son ASICs? Son computadoras especializadas dedicadas al minado de criptomonedas. También le llaman SOC o System on Chip. ¿Qué apariencia tienen los mineros? Pues ahí para que lo vieran, si no los habían visto, pueden ver uno de un fabricante chino que se llama Bitmain. Es un pequeño CPU. Entonces hay dos variables en las que tenemos que prestar atención: los terahash por segundo con los que mina y la potencia de consumo de energía eléctrica. Esos 3250 es un valor promedio, pero esto está en más o menos 10%, me parece. ¿Quiere decir ese más o menos 10%? Bueno, que si este minero opera en un país caluroso o donde no tenga control sobre el aire acondicionado, sobre la temperatura de operación, se va a disparar la potencia hasta los 3500. Esto casi es equivalente a tener en casa conectadas unas 7, 8 planchas diarias conectadas ahí sin descanso. Sería el equivalente a eso. Bien, los precios han cambiado muchísimo. Cuando yo empecé a dar estas charlas el año pasado, cuando el Bitcoin estaba en mayor valor, cercano a los 70,000, y una visita rápida a Amazon pues llevaba a que un minero me lo vendían en $25,000. Y la criptomoneda se ha desplomado y es fácil encontrar siempre en Amazon este minero por $3,000. Entonces los precios del hardware de todas estas máquinas también se ven afectados seriamente por el mismo valor oscilante de la criptomoneda. Así a manera de ejercicio, echándole un vistazo a un libro de un autor de la Universidad de Princeton, lo pueden ver ahí, Arvind Narayanan. El libro es gratuito, se lo pueden descargar si quieren. Pone una formulita rápida que me permite calcular cuánto tiempo tardaría sacarme la lotería. Sacarme la lotería es como yo le llamo, porque al final la estadística detrás de esta es la misma estadística de tirar los dados y sacar un número en concreto, sacar el 6. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 6 cuando yo tiro un dado? Es la misma distribución estadística. Entonces, como la lotería aquí se juega cada 10 minutos, según el algoritmo que definió el minado de cripto, si divido 10 minutos entre la fracción de mi potencia hash, es el tiempo que me llevará a sacarme un Bitcoin. Esto de términos estadísticos. Una idea, vámonos atrás, compro ese minero cuya potencia es de 110 terahash por segundo, y donde está el cociente tendría que dividir esos 10 terahash por segundo entre la potencia mundial en hash, la red Bitcoin, y ese resultado pues es el cociente de la fórmula esta. Y como anécdota, haciendo el cálculo para mi portátil, mismo con el que estoy dando esta charla, me salía como que en 2000 años podría yo sacar un Bitcoin, ¿verdad? Estadísticamente hablando. Pero ojo, Bitcoin se dejará minar cuando se mine, me parece que 20 millones de Bitcoin. Eso calculan que va a ser dentro de un poco más de 100 años. No, esos cálculos indican que no debo, ¿verdad?, minar, ni plantearme siquiera minar Bitcoin con mi portátil. Más cosas, así para ir entrando ya en algunos proyectos grandes, están
ahí por el mundo. Un problema grande que hubo en China hizo que mucha de esta industria de minado de cripto se relocalizara en Estados Unidos. Aquí pueden ver una de las plantas más grandes que hay en Norteamérica, en el estado de Texas. Ahí hay un pueblito que se llama Rockdale y hay una zona que se llama Wood, ¿verdad? Allí la empresa Trio Blockchain ha montado, ahora mismo creo que son 7 edificios. Ya tenían esta idea en la marcha desde creería yo que entre 2020 y 2021. 2022 ha sido un año fatal para ellos. Sigo las noticias de cómo les va, ¿verdad? Pero las cosas se les han torcido bastante. La idea era, cuando se hizo esa fotografía, solo habían 3 naves, tenían una capacidad de minar 500 Bitcoin al mes. Creo que solo tenían 300 megavatios instalados en estas granjas de minado de Bitcoin. Y de 300 escalaron el año pasado hasta 750 megavatios de potencia. Otra cosa interesante es el precio de la energía eléctrica que tienen contratado los mineros de Bitcoin con ERCO, me parece que se llama la empresa que gestiona la red de energía eléctrica del estado de Texas, que tiene la peculiaridad de ser independiente de toda la red de energía o de las diferentes redes de distribución de energía, de transmisión y distribución de energía de Estados Unidos. ERCO es independiente. Por eso el año pasado, en febrero, cuando hubo una tormenta de nieve fuerte, estados vecinos a Texas no se llevaron el palo tan grande como sí se lo llevó Texas. Al estar interconectados los otros, era más fácil mover energía eléctrica de otros estados vecinos. Texas, al estar aislado, tiene que hacerle frente el solo el estado. Los contratos que los mineros tienen son de 2 centavos por, decir, 2 centavos y medio por kilovatio hora, es decir, $25 el mega. Ese es el costo de electricidad que tienen impactado los mineros de cripto en el estado de Texas. Para que se hagan una idea, estos meses durísimos de energía cara, ellos han llegado a pagar, España el año pasado, diciembre de 2021 y enero de 2022, han llegado a pagar a $400 el megavatio hora de energía. En países como Alemania, 700, 800. Y aquí hablamos de que estos mineros, el megavatio tienen contratado a $25, 2 centavos y medio el kilo, y $25 el megavatio hora. Es un gran negocio, ¿no?, para los mineros. También hay que decir otra cosa. Imagínense un invierno, este mes de febrero, haya una gran demanda de electricidad en Texas. Entonces, parte de los contratos, el precio de la electricidad sube, por supuesto, ¿verdad? Al haber más escasez, el precio sube y los ciudadanos del estado de Texas tienen que pagar una energía más cara. Hay un momento en que la red puede estar saturada y correr el peligro de que hayan apagones por una sobredemanda. Entonces, hay los convenios o los contratos entre los mineros de cripto y ERCO, ¿verdad?, que se desconectan de manera voluntaria. En cambio, reciben compensaciones económicas en base al precio de la electricidad que tengan ahí en ese momento. Es decir, a veces se hace más dinero apagando los mineros que los conectados. Es una paradoja, ¿verdad? Hacen más dinero apagando los mineros por las compensaciones que tiene que hacerle la red del estado de Texas. Una de las distorsiones que tiene este mercado. A manera de ejercicio, la cantidad de energía eléctrica que consume la red Bitcoin es altísima. En noviembre del año pasado, 2022, se estimaba que la energía que estaba consumiendo la red, que iba a consumir en 2022 la red de minado de Bitcoin, era el equivalente a la energía que consume un país como Pakistán, que es decir, alrededor de los 100 teravatios hora al año. Quizá como dato curioso, Pakistán ahora sufre de graves apagones. La energía, estamos hablando de un país de población quizá más grande que México. Podemos ver que el nivel de consumo de energía eléctrica es mayor que un país tan grande como Pakistán. Luego está esto que aparece aquí a la izquierda para un contexto centroamericano. No sé exactamente en teravatios hora cuánto será el equivalente en México. Ahora me pica ahí la curiosidad, ¿verdad?, para ponerlo en perspectiva. Pero vean Argentina, que es un país más pequeño en población que México, tiene casi el mismo consumo de energía que el determinado Bitcoin. Bueno, el otro valor al que había que prestarle atención, así rapidito lo voy a comentar, es el de los terahash, ¿verdad? Y los terahash también un poco me dicen, ver la gráfica de costo computacional, ¿verdad?, también me da explicaciones de muchos fenómenos que han surgido a lo largo de la existencia de Bitcoin, como por ejemplo lo que pasó en el 2020, que echan de China a las empresas estas. El gobierno chino les dice, bueno, apaguen esto, ya no los queremos acá. Se ve que cae la tasa hash mundial. Bien, efectos de la caída del precio de Bitcoin se pueden ver aquí en otras caídas de la tasa hash. Muchas granjas ya no tienen incentivo para estar minando porque el
precio de la electricidad es excesivamente, eso es el costo fijo más representativo, ¿verdad? Si el precio del Bitcoin cae, pues no hay un aliciente para seguir minando si tengo ese costo fijo que es bastante duro. Entrando ya para el tema de geotermia, Bitcoin a través de medios geotérmicos no ha sido una idea inicial de un país como El Salvador. Ya Islandia lo empezó a hacer en el año 2013. Los contratos que se que identifiqué que habían en Islandia eran de 8 centavos de dólar el kilovatio hora, es decir, unos $80 el megavatio hora. Entonces son todavía contratos buenos, digamos, quizás un poquito por encima de lo que ellos consideran bueno en el mundo del minado de Bitcoin, que es en torno a los 5 centavos el kilovatio hora, a los $50 el megavatio. Las realidades de Islandia, bueno, es solo el país que per cápita consume cada ciudadano más energía, muchísima energía. Son 300.000 habitantes y tienen una capacidad instalada de renovables enorme, tanto en geotérmico como en hídrico. Quizá el número que tengo aquí de geotérmico, vamos a ver si lo identifico, creo que andaba por 700 megavatios térmicos. No sé si está en la diapo la suma, ¿no? Tendría que sumar estos que aparecen ahí, pero más o menos son 700. Bastante cercano a la capacidad instalada de energía geotérmica que tendría México. Creo que andan, si no me equivoco, en torno a los 700 y 1000 megavatios. Pero esto ya en la parte de preguntas alguien lo podría chequear. En el caso de El Salvador, para ir entrando ya en qué es lo que se ha hecho aquí en El Salvador, como decía, el presidente dijo, miren, mis ingenieros han dicho que han descubierto un pozo de 95 megavatios de capacidad. Y, claro, nos pilla por sorpresa, ¿verdad? Y ya haciendo una investigación de qué es lo que tenemos en El Salvador, pues se lo comento así a la brevedad. El Salvador tiene 2 yacimientos en explotación, 2 yacimientos geotérmicos, y tiene 2 yacimientos bastante avanzados. Bastante avanzados son ya de muchos años. Lo que hace falta es inversión para llevarlos a la fase de producción. A escala de América, ¿verdad? El Salvador creo que sería el 4º productor de energía geotérmica. Primero es Estados Unidos con más de 3.000 megavatios. Segundo sería México con 1.000 megavatios. Tercero sería Costa Rica, un poco más de 400. Cuarto, El Salvador con poco más de 200 megavatios en capacidad instalada. Todo eso está en 2 yacimientos y en 7 unidades, 7 turbinas, que representan la capacidad de 206 megavatios de potencia. Decía que hay otros 2 yacimientos que están desde hace años que sabemos que es factible aumentar la producción, pero por falta de dinero no se va a cabo. Resulta peculiar, El Salvador es un país pequeño y su consumo de energía también es bastante discreto. Plantas, esos 2 yacimientos que producen energía geotérmica representan arriba del 20% del total de inyecciones. Nuestra demanda de energía eléctrica es satisfecha por 20-25% por esos 2 yacimientos. Lo que pueden ver es gente del mundo del Bitcoin que venía a hablar a la casa presidencial, venía a proponer ideas. Ellos querían meterse en este tema de minar cripto a través de geotermia, sobre todo por una cuestión de relaciones públicas, manera de decir, miren, nosotros, si bien es cierto, la red Bitcoin consume una gran cantidad de electricidad, nosotros lo vamos a hacer con renovables y lo vamos a hacer con geotermia, donde decía el presidente que hay 0 emisiones. Es mentira que es 0 emisiones. Tenían la idea de que podían desarrollar sus propios yacimientos. Y aquí es donde también surgen las preguntas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva desarrollar un yacimiento geotérmico? Los yacimientos geotérmicos en México están sobre todo en Baja California, y en El Salvador están en el sur y en el este de El Salvador. Claro, si lo ven en un mapa, como el país es muy pequeño, parece que todos están juntos, pero bueno, están siempre en los complejos volcánicos. Vaya, más cosas sobre esto. Quizá la dimensión internacional que se le dio a esto es una noticia de octubre del 2021. La ley Bitcoin entra en vigencia en septiembre. Un mes más tarde, medios internacionales, incluso como estos de Estados Unidos, como MSNBC, me parece, se llama este medio. Hay una periodista que le sigue
sigue el tema de cripto, ¿verdad? Ella decía, bueno, El Salvador ya empezó a minar Bitcoin de volcanes que no estaban siendo utilizados. Es como se difundió esta noticia. La pregunta con la que he titulado esta charla es esa, ¿verdad? ¿Realmente El Salvador está minando cripto de sus volcanes que están ociosos, ¿verdad? Esta es como la pregunta que dio título a esta charla y al artículo que publiqué en un congreso. La respuesta es que no, ¿verdad? Que si bien es cierto, sí se ha empezado a minar criptomonedas en uno de los dos yacimientos geotérmicos que están en operación, se ha utilizado es precisamente eso, ¿no? Un yacimiento que ya estaba operando y ya está sobre la marcha. No han sido sobre volcanes que no se hayan estado utilizando para generar energía eléctrica. Bien, ¿cuál ha sido, así en términos breves, el experimento salvadoreño? Bueno, lo que compraron fue un contenedor de unos que le llaman ready to use. Ya venden estos contenedores de tal manera que se adapte a la cadena logística. Y el contenedor normalmente trae 300 mineros, 300 computadoras especializadas. Se envía en barco, se desembarca en un puerto y se monta a un camión, y el camión tira ya de este contenedor, se lleva ahí al volcán donde esté el yacimiento geotérmico. En el caso salvadoreño ha sido así. Y han derivado, creo que un 10% de la producción de esta planta se destina ahora a minar. ¿Qué tipo de mineros son los que tiene El Salvador? Bueno, aquí lo pueden ver en la fotografía de la izquierda, de aquí abajo. Bueno, curiosamente a los nacionales no nos dejan entrar a ver el detalle de lo que tiene ese contenedor. Como si dejaron entrar a periodistas internacionales, pues ellos hicieron algunas fotos y a través del análisis de esas fotografías identificamos el tipo de minero que tienen, ¿verdad? Entonces ahí pueden ver, tiene un consumo un poco más alto. Entonces aquí podemos ver también cuánto cuesta minar Bitcoin y cuánto el gobierno salvadoreño publicó que había recibido a cambio. Entonces, los números no son tan halagadores. El tenedor que está ahí está $3.500 diarios en consumo de energía eléctrica, precio que había en esa fecha, es decir, en octubre del 2021. Recuerden, los precios se han encarecido a lo largo del 2022. Bien, como se deriva parte de la potencia de la central geotérmica a hacerle frente al minado de cripto, ¿verdad? Esa potencia no se puede ofrecer como potencia firme, y por lo tanto pierdo dinero también al no tener esa potencia firme en el mercado eléctrico nacional. Yo creo que quizás aquí hay una diferencia importante con México, porque entiendo que el mercado eléctrico de electricidad mexicano es un monopolio que lo lleva la Comisión Federal de Electricidad, mientras que el mercado local salvadoreño son muchos agentes participando como una especie de bolsa de valores. Entonces hay una compra-venta de electricidad diaria con precios que se fijan cada hora, y por supuesto hay un mercado de contratos, pero que le dan bastante estabilidad al mercado. Esa quizás es una diferencia que hay que tener en cuenta. Bueno, esta gráfica representa básicamente la evolución en 5 años de la producción de electricidad mediante geotermia en El Salvador. El trazo naranja y azul representa dos yacimientos diferentes en El Salvador, y el trazo verde representa la suma de ambas. Y esto era con la idea de mostrar de que no había habido ningún yacimiento nuevo que se hubiese construido para minar cripto. Era una manera de mostrar que no había habido ningún cambio desde la segunda mitad de la década. Y me quedo hasta acá. Pasamos, hay una breve... Okay. Muchas gracias por su presentación, doctor Carlos Martínez. La verdad, muy interesante el tema que nos presentó. Y pues ahora pasamos a una sesión de preguntas, ¿no? Quien tenga preguntas, por favor, levante la mano o puede escribir también en el chat. A ver, Gabriel Castillo. Hola, buenas tardes. Muy interesante su plática. Debo de confesar que lo sentí como un poco clickbait al principio, pero fue muy interesante la información que dio. Y solo es una pregunta quizás muy específica, pero por ejemplo, ¿usted considera que un país como México podría implementar ese tipo de minado, no sé, por ejemplo, con los campos eólicos que hay aquí en la región, etcétera? Pero desde el punto de vista de que se puede, ¿no? Pero
Sí, creo que su conclusión fue que no fue una buena inversión en su país, pero no sé si usted considera que bajo ciertas condiciones específicas puede lograrse o que en general es un fracaso ese tipo de inversiones, ¿no? Esa es la pregunta. La respuesta, vamos a ver, la pregunta es bastante compleja, por eso quizá yo hablo de diferentes mercados, porque en Texas, como les comentaba, si bien es cierto, han llegado un montón de granjas de minado de cripto, ¿verdad? Los contratos que han sacado con Merco son buenísimos. Es decir, mire, yo apago mis mineros, pagándolos, hago dinero, incluso más que si estuviesen encendidos, me parece estupendo, ¿verdad? Pero ojo, el dinero tiene que salir de algún lado. El dinero ese al final lo acaban pagando los ciudadanos. En el caso de El Salvador, vamos a ver, la energía no es barata, no sé el costo de la energía en México, pero en la gráfica que les presenté y en el cálculo que está en la diapositiva, hablamos de 14 centavos de dólar el kilovatio. Compare con los 2 centavos y medio el kilovatio hora que tienen contratado esas granjas en el estado de Texas. Quiere decir que un país como El Salvador tiene una energía bastante más cara, que en vez de estar sirviendo a sus ciudadanos, esa energía se está dedicando a servir a un proyecto, no lo sé, parece de un capricho político, ¿no? Entonces, si hablamos de México, se tiene que hacer con energía eólica. Vamos a ver, a la gente que mina cripto no le interesa, corazón no le interesa si es con energías renovables o con algún derivado de petróleo. Ellos lo que quieren ver es reducir su factura por electricidad, porque es el costo fijo más alto al que tienen que hacerle frente. ¿Me explico? Sí, de hecho sí, se explica muy bien. Y bueno, sí, responde mi pregunta realmente. Gracias. Okay. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, comentario? Bueno, Jaime Peña pregunta, ¿el minero es solo para el Bitcoin o también para otras monedas? ¿Y cómo saber si el minero es eficiente? Son máquinas especializadas, no son ASICs. Se fabrican normalmente para cada una cripto en concreto. Tener granjas para Bitcoin o granjas para Ethereum, que son como las dos más grandes. Supondría yo que así tendrían que estar algo otras cripto, ¿verdad? Con sus propios mineros. Era una pregunta, ¿verdad? Y la otra era sobre eficiencia, me parece, si no me equivoco, pero solo para Bitcoin. ¿Y cómo saber si el minero es eficiente? Bueno, hay dos variables que hay que ver, la tasa hash y el consumo. En los dos que comenté, tanto el que estuve revisando en Amazon como una manera de mostrarles, ¿no? Ese tenía un consumo bastante más reducido y una tasa hash más alta que el que se instaló en el yacimiento geotérmico de Usulután en El Salvador. Entonces, entre más nuevo es un minero, pues esas dos variables intentan superarse, ¿no? Más potencia computacional, es decir, una tasa hash más alta y menor consumo de energía. El tema es que el consumo de energía lo están reduciendo, introduciendo nuevos sistemas de refrigeración más eficientes. Texas no es el estado más frío de Estados Unidos, ¿verdad? Los mineros que están ubicados en el norte del estado de Nueva York, digamos que ellos sí tienen la ventaja en invierno de reducir el consumo de acondicionamiento de aire, ¿no? Pero Texas tiene que hacerle frente a través de enfriamiento. En Salvador la cuestión es todavía más complicada. Aquí la temperatura promedio puede estar en torno a los 20-25 grados, por poner un rango, la variación de temperatura. Es decir, si se intenta escalar el tamaño de la granja, digamos, tendríamos que echar mano de sistemas de acondicionamiento de aire que siguen encareciendo la factura de electricidad. No sé si esto contesta la pregunta. Bueno, Osvaldo tiene otra pregunta. Bueno, nuevamente hubo una crisis de Bitcoin y hasta unos
mineros se planteaban dejar de minar dicha criptomoneda o pasarse a otras. Se dice de que las criptomonedas repercuten sobre el consumo de la electricidad y que afecta a otros sectores de la economía. Realmente, como en China se les planteaba desconectarlas, que ya inclusive estaba interfiriendo con el programa Made in China 2030 o algo así, para reducir su consumo en carbón y ser la potencia en energías limpias, tecnología, autos eléctricos, etcétera. Bueno, no sé si llamar el comentario la habilidad en esa moneda puede afectar al propio Salvador, porque no tiene control. Quizá un comentario sobre esto, y no sé si esto va a abonar a lo que usted dice. Veamos, aquí hay una campaña de relaciones públicas bastante grande de los mineros, diciendo que ellos utilizan renovables, ¿verdad?, para minar cripto. Y eso lo intentan empujar de esa manera porque, claro, uno de los cuestionamientos más grandes que se le hace es su alto consumo, lo ineficiente que es el algoritmo Proof of Work, ¿verdad?, para operar esa red. Quizá como dato curioso, en una de las gráficas que yo les mostré, que presentaba la tasa hash, bueno, podemos darle lectura bastante interesante. Miren, se decía que antes de la prohibición de cripto en China, utilizaba fuentes renovables, sobre todo energía hidroeléctrica. Entonces, es lo que se decía. Pero en un estado que es fronterizo con Mongolia, se llama Mongolia Interior, en China, hubieron unas inundaciones. Y esas inundaciones acabaron socavando unas minas de carbón. Las minas de carbón se utilizaban para generar electricidad allí cerquita, con plantas de carbón. Al apagar esas plantas, porque no había carbón, ¿verdad? Al apagar esas plantas resultó que la tasa hash mundial de minado de Bitcoin cayó 1/3. Era directo, ¿no? Se apagan esas centrales térmicas a carbón, cae la tasa hash. Quedó evidenciado de que se utilizaban medios no renovables. Entonces, eso también, unido al precio alto de electricidad que estaban pagando en esa región de China y otras políticas que yo quizá no conozca del gobierno chino, empujaron a que le acabaran echando de ahí, ¿verdad?, de todo el país. No sé si eso amplía un poquito lo que usted comentaba. No sé si habría... Pues eso lo hice referente a lo último que dijo, ¿no?, cómo aumentó la tasa hash en esa época. Y también en otros lugares también se dejaron de hacer esto. Físicamente también hubo algo así de una provisión en Finlandia o en un país europeo. Estaba subiendo al boom de China migraron, antes de irse a Estados Unidos y a Canadá, ¿verdad?, migraron a Kazajstán, ¿verdad? Kazajistán creo que es, Kazajistán. Allí también hubieron problemas graves, es decir, al principio los gobiernos le reciben porque está este rollo, ¿verdad?, de que nos vamos a hacer ricos y que esto va a beneficiar a las arcas públicas. Todo se materializa en que el consumo de energía es alto y pone en peligro su propia red y llevar electricidad a sus ciudadanos. Casos que tenemos donde las cosas no han derivado como se pensaba. En el caso salvadoreño, bueno, un contenedor de 300 mineros no tiene un impacto todavía. Si se escalase, ya comprometería la red. Y esto pasaría, creo yo, en cualquier país. Ok. Por aquí hay algunas preguntas también en el chat, doctor. Por ejemplo, Farepsis dice que de las billeteras de criptomonedas, ¿cómo podemos saber si son seguras las diferentes criptomonedas? Sí, esto tiene que ver con billeteras. Bueno, sí. El gobierno salvadoreño ha tenido una mala experiencia con su propia billetera. El gobierno sacó una billetera que le llamó Chivo, ¿verdad? Que es una palabra que se utiliza aquí para decir chévere. Chévere. ¿Cuáles son seguras? Bueno, no voy a entrar en nombres, pero sí yo creo que están bastante estandarizadas estas wallets, ¿verdad? Hay unas wallets frías también, que son como llaves USB, dongles, ¿verdad? También tenemos wallet software, no voy a entrar a decir ningún nombre, pero eso solo nos sirve para llevar nuestra
ejercicio que vimos, ¿no? Para hacer nuestras operaciones de enviar o recibir cripto. Creo que pueda extenderme mucho más en ese tema. Bueno, ahí sobre la ventaja, ¿tendrá alguna ventaja o desventaja el Bitcoin en las energías renovables? Miren, yo les alentaría a que vieran el caso de esta empresa que he comentado en mi presentación. Ellos a sí mismos venden la imagen de ser unos participantes del mercado de electricidad de Texas, ¿no? Importantes. Y les cuento un poco el discurso bonito que presentan. Ellos dicen, miren, muchos periodos donde la demanda es demasiado baja para la oferta que tiene la red del Estado. Entonces nosotros somos un gran consumidor. En esos periodos donde nadie está usando electricidad, por ejemplo en la noche, nosotros la usamos. El dinero que pagamos a la red de electricidad de Texas, en momentos donde nadie la está usando. Ese es el discurso. Y luego dicen, si se da un incremento de la demanda, nosotros tenemos que desconectarnos, nos desconectamos sin problemas y no comprometemos la red. El discurso. Revisen las finanzas detrás de todo eso. Y esas finanzas tienen una presión grande que va a parar al contribuyente del Estado. Ok. Ahora otra pregunta. Por aquí mencionan que si la criptomoneda podría ser una moneda mundial o es un intento fallido. Vamos a ver. En Estados Unidos a la cripto eventualmente le van a definir como un security, ¿verdad? Un valor. ¿Verdad? Entonces, no le van a... Todo parece encaminarse a que no le van a dar el estatus de moneda, sino de un security, no sé cuál es la palabra más apropiada ahora mismo para traducirla, como una acción, ¿verdad? Como un activo de riesgo. Creo que lo habían definido como commodity, ¿no? Algo así, no sé cómo se llamará la institución en México, pero en Estados Unidos es la SEC. Sí. La Security Exchange Commission. Presidente de la SEC, ex profesor del MIT Tecnológico de Massachusetts, que impartía una clase sobre Bitcoin. Es decir, él conoce esta cripto. Se inclina por darle el estatus de security, ¿verdad? No de moneda. Okay. Pues no sé si haya más preguntas, estudiantes, profesores. Pregunta, levanten la mano, por favor. Bueno, yo quería comentarle, doctor, es que en el internet se manejan algunas gráficas, por ejemplo, de precios para minar. ¿Cuánto saldría minar un Bitcoin, no? Por ejemplo, tantos miles de dólares. ¿Será confiable esa información? ¿O es... Sí, esta pregunta la he tenido con varios colegas, porque ellos se van a webs donde la tasa de retorno. Entonces, tú metes, vaya, yo compro 10 mineros de tal fabricante y gasto tanto. Casi todas esas páginas te dicen que en un año has recuperado tu dinero. Yo siempre los invito a que hagan las cuentas de una manera diferente. Primero vean su factura de electricidad. Base a tu factura de electricidad, los datos de placa, esas dos variables que dijimos, la variable de consumo, los watts, los vatios, ¿verdad? Con eso se debe hacer el cálculo de si va a haber rentabilidad. No con esas páginas web donde te dicen que hay que introducir los datos. Yo creo que es un ejercicio bastante más sencillo y solo es de ver la factura de electricidad, cómo tu empresa o a qué precio te cobra. Y bueno, otra pregunta, o sea, ¿qué vislumbra para el futuro? ¿Ya sea en El Salvador o en Latinoamérica? O sea, si se sigan implementando estos equipos de minado, ¿qué se espera? Pues en El Salvador, a nivel del gobierno, ya no hablan de este tema. No sé si ese silencio dice algo sobre cuál va a ser el futuro. Yo pienso que, vamos a ver, hay muchos hipérboles aquí, ¿verdad? Yo creo que tendrá espacio, cripto, ¿verdad? Sí. Y si personas a título individual quieren apostarle como quien va a un casino, ¿no? O como quien juega, qué sé yo, a una lotería, cada persona que haga con su dinero lo que quiera. Quizá aquí podríamos cuestionar, y creo que es válido cuestionar, es si eso se debería de convertir en una política pública, ¿verdad? Eso quizás lo que creo yo que es válido que los ciudadanos se cuestionen. La Universidad del Istmo,
División de Estudios de Posgrado otorga la presente constancia al doctor Carlos Eugenio Martínez Cruz por su valiosa participación con la ponencia. Se están aprovechando los volcanes de El Salvador para impulsar la minería de Bitcoin en el Seminario Permanente de Investigación y Divulgación del Posgrado de la UNISMO, Santo Domingo, Tehuantepec, a 27 de enero de 2023.